Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 19 de diciembre. Buen día, Castro, bienvenida. Les comento que la clase estuvo programada para las 10 de la mañana. Son las 10:02 de la mañana y contamos solo con un estudiante conectado. Ya, En, Miss. Buen día, Castro. En vista de eso, vamos a darle los próximos 5 minutitos, Castro, para que se conecte el resto de compañeros. Si en los próximos 5 minutos se conectan o no se conectan, damos de igual forma inicio a la clase. Hasta eso yo les comparto pantalla y cualquier duda que ustedes tengan es el momento de resolverlo. Buen día, Maldonado. A los años que lo veo. Maldonado, sí, le comento que justo nos escribió, nos acaba de saludar Maldonado por el chat. Le comento que sigo esperando sus tareas. Allí estamos, Maldonado. Ahí estamos esperándolas. No se preocupe que yo sigo esperando sus tareas. Ya.
Mis niños, esperamos los 5 minutos. Son las 10 de la mañana con 7 y solo contamos con Castro conectada. Maldonado, me encantaría escucharlo. Si tenemos la oportunidad el día de hoy, poder escuchar su linda voz. A ver, vamos a ver lo que es la estructura de los mitos. Recordemos que los mitos son relatos tradicionales que explican el origen del mundo, de los seres humanos, de la naturaleza o los fenómenos inexplicables a través de los dioses, de los héroes o seres sobrenaturales. Aunque pertenecen a distintas culturas, la mayoría de los mitos comparten una estructura narrativa común, en la cual en la clase anterior estuvimos viendo eso, parte. En la primera parte, pues, que es el planteamiento, que es el inicio, es donde se presenta cómo era la situación antes de la intervención de los seres sobrenaturales y el conflicto o el hecho de origen a las acciones. Aquí se dan a conocer los seres involucrados en el mito, es decir, en esta parte se va a presentar lo que es el tiempo, que generalmente es un tiempo antiguo o sagrado, se va a presentar lo que es el lugar donde ocurren los hechos, los personajes, los dioses, semidioses, los héroes, los seres fantásticos y la situación inicial que da origen al relato. Un ejemplo sería, en el principio, cuando el mundo aún no existía, los dioses habitaban en el cielo. Eso también puede ser un inicio y ustedes la van desarrollando, ¿no? En la segunda parte de la estructura va el nudo o el conflicto como tal, ¿no? En esta parte se relatan las acciones que realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos o extraordinarios. En algunos casos, el personaje central cuenta con ayudantes u objetos mágicos que le facilitan la consecuencia pues, de su acción o de su objeto, ¿no? También se narra cómo estos acontecimientos benefician o perjudican a los demás personajes involucrados. Buen día, Palma. Es decir, que, que en el nudo se va a presentar las siguientes situaciones. La principal es que aparece un conflicto, un castigo, un desafío, una lucha o una desobediencia. La segunda parte que se interviene en esto es que se explican las acciones de los. Ya, acaba de presentarse Palma por el chat. Buen día, Palma. La segunda parte del nudo es que se explican las acciones de los semidioses o los héroes, ¿no? Los seres fantásticos. Y se generan los hechos que darán origen a un fenómeno natural, social o cultural. Un ejemplo sería, uno de los dioses se rebeló contra los demás y decidió crear a los seres humanos sin permiso. La tercera parte de esta estructura, pero no menos importante, el desenlace o la resolución. En esta parte muestra el resultado de las acciones de esos seres sobrenaturales y cómo queda el mundo después de sus acciones. Puede también anticipar hechos del futuro que son ya conocidos por los oyentes o los lectores. Para esto debe de incluir el conflicto que se resuelva. Se explica el origen de algo, el sol, la luna, el fuego, la muerte, ¿no? Y se deja una enseñanza o una explicación simbólica. Por ejemplo, como castigo los dioses lo convirtieron en piedra, dando origen a la montaña sagrada. ¿Tá? Allí en esa partecita responde pues las tres situaciones para que sea un desenlace. El conflicto se resuelve, se da origen a algo y se presenta una enseñanza. Las características relacionadas con la estructura, más que todo, es el uso del lenguaje narrativo y que presentan los elementos sobrenaturales. No busca ser científico ni simbólico, sino simbólico y cultural. Transmite más que todo de forma oral de generación en generación estas historias. Si podemos hacer una comparación en estas dos situaciones, pues la parte de la estructura presenta lo que es el inicio, el conflicto y el desenlace. En el inicio va a presentar el personaje, tiempo y lugar.
En el conflicto vamos a presentar lo que es el problema o la acción central y el desenlace, pues la solución o la explicación del origen. La estructura de los mitos permite comprender cómo las antiguas civilizaciones explicaban el mundo que los rodeaba, reconocían sus partes, ayudaban a analizar, a comprender y a producir textos narrativos en lenguas y literatura. Vamos con una pequeña lectura, una pequeñita lectura que tenemos en pantalla y tenemos 3 estudiantes conectados. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer esta historia, este mito, y vamos a hacer preguntas espontáneas para poderlas analizar. Recuerden que también la tarea en clase y la tarea en casa se va a basar en esta lectura que vamos a realizar, ¿sí? Por favor, podría iniciar el estudiante Castro con los 3 primeros párrafos. Hace largos años, cuando los Sudán recién empezaba a probar la tierra, orientales de Ecuador y la selva no existían en su lugar. Se extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Una de estas era el Ucuchuy, el único alimento de los yuaras. Gracias al Ucuchuy, los yuaras pudieron soportar durante mucho tiempo la aridez de arena y el calor sofocante del sol ecuatoriano. Lamentablemente, un día la hierba se enfumó y los chuay comenzaron a desaparecer lentamente. Algunos recordaron, otros desgracias echaron la culpa a la IA, IH y a la IANCHI, seres malignos que disimulaban la tierra, comiéndose todo cuando existía, pero otros continuaron sus esfuerzos para encontrar el ansiado alimento. Entre esta, en este estaba una mujer, Nus. Ella venció sus temores, buscó el Ucuchuy en los sitios más oscuros y tenebrosos, pero todo fue inútil. Sin examinarse, volvió donde sus hijos y contagiándoles de su valor, reinició con ellos su búsqueda. Gracias, Castro. Por favor, continúe Maldonado. Siguiendo el curso de un río, caminaron muchos días, pero a medida que transcurría el tiempo, el calor agobiante de esas tierras terminó por aplastarlos. Así, uno a uno, los viajeros quedaron tendidos en la arena. Inesperadamente, sobre la transparencia del río, aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido. La yuca, al verlas, Dulce se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó ese potaje sabroso y dulce, sintió que sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. De pronto percibió que alguien la observaba desde el viento. Inquieta, hundió sus ojos por todos los rincones, mas solo vio la soledad plomiza del desierto y de súbito, de entre las ráfagas que silban lejanías, se descolgó una mujer de belleza primitiva. Se quedó Maldonado. Mira, ¿se escucha? Sí, pero le faltó. Es lo subrayado con celestito. Sí, ahí Ah, ok.
Nuse retrocedió asustada, pero al descubrir la dulzura en el rostro de esa mujer le preguntó, ¿quién es usted, señora? Yo soy Nun, yo soy Nuncuy, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el Unkuch. Pero el Unkuch ya no existe. Era nuestro alimento y ha desaparecido. Por favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todo lo de mi pueblo morirán. Gracias, Maldonado. Por favor, continúe, Palma. Nada les ocurrirá. Nuse, tú has demostrado valentía y por ello te daré no solo el uncún, sino todas las clases de alimentos. En segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse, apareció huertos de ramaje oloroso. Nuse quedó extasiada, pues jamás había visto nada semejante. El país era majestuoso y la música que cantaba las flores le había robado el corazón. Nuncuy continuó. Y para tu pueblo, que hoy lucha contra la muerte, te obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la virtud de crear el oncún y la yuca que has comido y el plátano. Y gracias, Nuncuy, gracias. Nuncuy desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. Nuse quedó deslumbrada por lo que había visto y aún no salía de su asombro cuando la pequeña la siguió entre su espesura. Tan a gusto llegó a sentirse ella que deseó permanecer allí siempre. Sin embargo, el recuerdo de su pueblo la, es- la entristeció, pero entonces la pequeña, la hija de Nuncuy, como luego la llamara, le anunció que a ella también en el territorio de los Shuaras la vegetación crecía majestuosa. Entonces, alborozada, Nunce reanimó a sus hijos y retornó a su pueblo. Cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Shuaras a cambio cambió por completo. El dolor fue olvidado, las plantas se levantaron en los huertos y cubrieron el suelo de las esperanzas. Gracias, Palma. Recordemos que el pueblo Shuar es uno de los pueblos amazónicos más numerosos en Ecuador. Los Shuars habitan en la provincia de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chichipe, Sucumbíos y Orellana. En Perú también se ubican en los departamentos Amazonas y Loreto. Tradicionalmente, su economía se basaba en la horticultura y generalmente de tubérculos, especialmente la yuca, la papa china, el camote, junto con maní, maíz, palma de chonta y plátano. Esto se complementa con la caza, la pesca y la recolección de frutos e insectos. Basado en esta lectura que acabamos de realizar, tenemos un ratito que ya estoy abriendo la tareita. Solo denme un momento. Siempre. La primera pregunta es, ¿el tiempo en el que se desarrolló el mito de News corresponde a, opción A, tiempo histórico colonial, opción B, tiempo cotidiano, opción C, tiempo primordial, opción D, tiempo futuro? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ideas, Palma, el tiempo en el que se desarrolló el mito que acabamos de leer. Cotidianamente, Responde opción A, B, C o D. en cotidiano, Es un elemento cotidiano.
Denme un ratito. Hace largos años, cuando los Shuaras recién empezaron a poblar la tierra oriental del Ecuador. ¿En qué tiempo fue? En tiempo primordial. En tiempo primordial. Exacto. ¿Por qué es en tiempo primordial? Porque se trata de mitos o inicios fundamentales de algo. Excelente. Hemos estado entonces repasando lo que es la teoría. Un ratito. Otra preguntita. Vamos haciéndolo, ¿no? Escribe verdadero o falso según corresponda. La opción, el mito inicia cuando la selva ya está completamente formada, cuando el uchún era verdadero o falso, o cuando el uchún era el único alimento de los shuars al inicio del mito. Tercera opción, Era el único alimento de los ¿ese es verdadero o es falso? verdaderos, mis. Nuncuy era un ser sobrenatural vinculado a la vegetación, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Sí, Verdadero. Verdadero. Entonces vamos desarrollando, ¿no? El siguiente ejercicio es que vamos a copiar del texto una acción o una situación que corresponda al planteamiento del mito. El cuarto ejercicio es que vamos a unir entre elementos con el fragmento que corresponde al mito. El planteamiento, el nudo y el desenlace. Tenemos los fragmentos, apareció la aparición del Nunqui, la creación de los huertos, la tierra sin selva y la desaparición del Uncu y el regreso al pueblo y la transformación del mundo. Vamos a unirlas con cada parte que corresponda. Un ratito que se me... Allí, allí. El quinto ejercicio es que cuál es el conflicto principal que enfrenta esta comunidad, pues el pueblo Schwartz en el mito como tal, ¿no? La siguiente pregunta para Maldonado, ¿cómo era el territorio donde vivían los Schwartz al inicio del mito? ¿Me escuchó en Maldonado? el Selva, mis. Maldonado. Maldonado, ¿cómo era el territorio donde vivían los Schwartz al inicio del mito? Ok, Maldonado nos acaba de dejar, parece. Castro, ¿cómo era este territorio donde vivían? La misma pregunta. Era como la selva, vivía entre las hierbas y el bosque. Al inicio del mito. Sí, mis. Ya, Palma, ¿está de acuerdo con la descripción de Castro? Castro nos dice que era una selva. ¿Cómo era el Sí. territorio donde vivían los Schwartz al inicio del mito? O la selva no existía primero. Que eran Selva como no campos. existía. Y aquí nos dice, en su lugar se extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Otra preguntita, ¿por qué News o Nuse decide continuar la búsqueda del alimento a pesar del peligro? ¿Por qué usted considera esta pregunta, Palma? ¿Qué considera al respecto?
¿Me podría repetir la pregunta? Porque la mamá, digamos, que la mamá de los pollitos decide continuar la búsqueda del alimento a pesar del peligro que se estaba proporcionando. Porque ella quería salir de esa situación. Ya, Por- pero ¿qué es lo que ella enfrentaba? Si ella se quedaba en su casa y no salía a buscar, sí que Y si ella se se quedaba, quedaba, ¿qué encontraba? Si ella se quedaba en su casa y no salía a buscar, ¿qué era lo que iba a encontrar? ¿Encontraría algo o no? no, porque prácticamente no había nada ahí. Exacto, porque no busca nada, pues. El que busca, encuentra. Y si no busca, pues no encuentra. Más que todo, yo considero que al ser mamá, es valiente y está más que todo motivada, porque no hay alimento, está motivada por el deseo de que sus hijos vivan y de que su pueblo sobreviva la escasez que estaban viviendo. ¿Qué significado tiene la aparición de la yuca en el río Castro? Que era como especie, o sea, como especie de alimento, algo así, que ya que ella acogió a la niña, ya que era una, como una identidad bendecida, o sea, que daba alimento a las personas. Pero ¿qué representaba esa yuca en toda la historia? La yuca. Porque nos dice que en el río apareció una yuca, ¿verdad? Pues Pero, creo que él era era el alimento de las personas que vivían ahí. ah, pero ¿qué nos representa? Palma, ¿qué nos representa esa yuca que apareció en el río? Como que era una gloria para ellos encontrar un alimento, especialmente la yuca. Exacto, representaba lo que es la esperanza de que, wow, comida y la posibilidad de un cambio porque no se encuentra el alimento que ellos consumían, pero encuentran un sustituto que sí está a la disponibilidad. Entonces, es la esperanza al cambio para que puedan salvar al pueblo Schwartz. ¿Por qué Nuncuy decide ayudar a Nus y a su pueblo? ¿Por qué Palma? ¿Por qué este ser sobrenatural decide ayudar a esta mamá, digamos? Porque más que todo ella era la dueña y soberana de la bendición. Es la dueña, claro que es la dueña, pero al ser la dueña ella decide si lo quiere dar o no lo quiere dar. Pero ¿por qué específicamente escogió a esta señora para poderle dar pues toda la abundancia? Porque vio el pueblo que vivía en una tierra triste y desnuda. Entonces, Ya, pero decidió todos ayudar. vivían iguales. Estamos hablando de una comunidad que todos tenían las mismas circunstancias, todos estaban pasando por lo mismo. ¿Por qué específicamente escogió a News entre todos los demás? Porque la vio valiente al salir de y a enfrentarse en varias situaciones graves. Porque le vio que era una persona valiente, que demostró su valentía, que hizo lo que ningún otro hizo, que fue salir a buscar. Se evidenció su esfuerzo y la preocupación que ella tenía por sus seres queridos y por su pueblo. ¿Qué parte del mito que acabamos de leer corresponde al inicio o al planteamiento? Palma. Desde
¿Qué parte corresponde al inicio o al planteamiento del mito? Puede ser primero, Los dos segundo, primeros, tercero. ¿Qué párrafo es? los dos primeros párrafos, porque Los dos presenta primeros. Ya. ¿Por qué son los dos primeros párrafos y no el primer párrafo? ¿Me repite la pregunta? ¿Por qué son los dos primeros párrafos? Esta parte de aquí. ¿Por qué son estos dos primeros párrafos y no solo el primero? Porque presenta cómo era la situación. ¿Ya? Recordemos que en lo que es el planteamiento, ¿qué se va a desarrollar? En el planteamiento se va a desarrollar lo que es el tiempo, hace largos años, se va a plantear también lo que es el lugar. Aquí nos dice que es las tierras orientales del Ecuador. También se va a presentar lo que son los personajes. Aquí nos dice que son los Shuars, el pueblo Shuars. Y la situación inicial, pues que solo tenían un alimento y estaba en escasez. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Palma, la sección que ella determinó cumple con los lineamientos de lo que es el inicio o el planteamiento. Basado en lo que hemos estado realizando, la tarea en clase prácticamente ya la resolvimos. Este, aquí solo queda de que ustedes la hagan en físico o la hagan en computadora y la suban a la plataforma. Para la tarea en casa tenemos también 5 ejercicios. El primero es que vamos a explicar por qué el encuentro entre News y Nuncuy formó parte del nudo del mito. El siguiente ejercicio es que vamos a mencionar dos acciones sobrenaturales por Nuncu o su hija. El siguiente ejercicio es que el desenlace del mito muestra cómo vamos a completar el enunciado después de las intervenciones de los seres sobrenaturales. El noveno es una reflexión. ¿Qué enseñanzas culturales transmite este mito sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza? Y el último, pero no menos importante, es que vamos a redactar 3 oraciones que resuman el desarrollo o el desenlace del mito explicando cómo cambió la vida del pueblo Shuar. Hasta allí, ¿dudas? No, mis. ¿No? Listo, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Recuerden, la tarea en clase, la tarea en casa, siempre se va a basar en lo que es el texto. Si ustedes no pudieron conectarse a la clase en vivo, ok, pueden ver la clase grabada que va a ser subida posteriormente a la plataforma. Y no solo eso, si no pudieron ver la clase grabada, está el texto. Lean el texto. No hay cómo no resolver la tarea porque hay 3 elementos para poder resolverlas: la clase en vivo, la clase grabada y el texto. Recuerden que está programada hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche estaré atrasada, a menos que tengan un justificativo válido. Actividades realizadas con inteligencia artificial tienen la nota mínima, pueden mejorarla así, pero hacen doble trabajo. De preferencia, háganlo bien desde el inicio y no son muy complicados los ejercicios. Más que todo es de análisis, de que ustedes puedan realizar la lectura, desarrollar su pensamiento crítico y las habilidades correspondientes a la materia. Algo muy importante, Maldonado, sigo esperando sus tareas. Yo estoy al tanto, pues no, esperando porque reviso constante, pero aún no me llegan las suyas. Habíamos quedado en que usted me iba a enviar las tareas y no lo ha hecho. Recuerden que si tienen alguna duda me escriben un mensajito en la plataforma y si yo no les he podido contestar el mensaje de texto es porque yo les contesté en la clase en vivo. Y si no pudieron conectarse, pues ven la clase grabada, ¿sí? Con eso finalizamos el día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao, niños. Chao, mis, cuídese. Chao.